Un gusto saludarte desde los laboratorios de SSH Bolivia, la jaula de Faraday y nuestro canal Pi Media Televisión. Se ha hablado mucho sobre la inteligencia artificial, que básicamente es un equipo, un algoritmo metido a un equipo, a un chip, a un robot, que puede básicamente comportarse y tomar decisiones como lo haría un ser humano, como nosotros. Sin embargo, como maneja una gran cantidad de información, tiene esa capacidad y lo maneja también de forma muy rápida, entonces puede llegar a sacar conclusiones y a llegar a tomar decisiones en cuestión de microsegundos, en segundos, ¿ok? Entonces voy a mostrarte algunos datos acerca de la inteligencia artificial, de lo que se puede hacer y de lo que realmente también la parte ética dice que no se puede hacer, pero como todo tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Me acompañas? Estás viendo en pantallas un equipo desarrollado por la IBM, uno de los primeros equipos con inteligencia artificial. Se llama Deep Blue. Este equipo Deep Blue es una máquina que juega ajedrez y que ha sido creada para poder enfrentarse a diferentes ajedrecistas de la época, ¿no? En este caso, Deep Blue logra ganar a Garry Kasparov en esa época. Deep Blue es simplemente un equipo que decide la mejor jugada dependiendo de las posibilidades que existe de movimientos, tanto de la propia máquina como del oponente. Imagínense, o sea, analiza todas las posibilidades habidas y por haber en cuestión de segundos, tanto de ella misma como del oponente como tal. Entonces puede realizarlo esto en cuestión de segundos y obviamente dar la mejor solución posible, como en investigación de operaciones. ¿No es cierto que en la investigación de operaciones o maximizamos o minimizamos el error? Por ejemplo, maximizamos las ganancias, por ejemplo, y sabemos cuál es la mejor opción a tomar. Más o menos por ahí va la inteligencia artificial de Deep Blue. Lo que hace es justamente elegir la mejor opción de movimiento de acuerdo a todos los movimientos posibles, tanto de ella como de su oponente. Finalmente, como les había comentado, pues derrotó a Kasparov en una jugada memorable. Tenemos ahora también otro equipo de la IBM llamado Watson. El IBM son los pioneros en inteligencia artificial. Este equipo lo que hace es debatir. ¿Qué significa? Agarra todas las oraciones, por ejemplo una pregunta, puede agarrar una pregunta y te puede contestar la pregunta que tú le dices, ¿ok? Primero que ahí existe reconocimiento de voz, ¿no es cierto? Reconocimiento de la voz, y al reconocer la voz pues tiene toda la oración completa y entonces va sacando cada palabra de cada oración y la va analizando. Luego realiza un compendio de la respuesta posible para esta oración y hace un análisis de qué es lo que puede responder y finalmente pues responde a tu pregunta dada, ¿no es cierto? Por ejemplo, le puedes decir, es un elemento, por ejemplo una pregunta cualquiera, es un elemento que sirve para medir el tiempo. Entonces Watson agarra toda la oración, empieza a elegir las palabras y empieza a concatenar todas las palabras relacionadas con esta oración y finalmente te dice pues que la respuesta es un reloj. Entonces Watson es una máquina con inteligencia artificial que te reconoce la voz, te realiza el reconocimiento de la oración, te da una respuesta y realiza pues la comprobación de infinidad de respuestas que pueden haber, ¿no es cierto? Y obviamente toda esta información la baja de la red, es decir, la puedes bajar de la internet, hace un montón de revisión de archivos y finalmente pues te da una respuesta de la pregunta que estás haciendo. Pero como iba al principio, Watson también es capaz de debatir, es decir, se la está utilizando por ejemplo para que pueda realizar juicios, es decir, por ejemplo, si dos abogados se enfrentan, la mejor manera de hacer justicia es pues con una máquina como Watson, es decir, que el juez sea Watson. ¿Por qué? Porque obviamente al no tener sentimientos involucrados, ni tampoco molestias de algún tipo de salud, porque puede ser que el juez
esté implicado sentimentalmente con alguna de las partes, o finalmente que el juez se encuentre de muy mal humor o esté de mal de salud, entonces pueda tornar su juicio un poco a favor o no de alguna otra persona. Pero no ocurre esto en las máquinas de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Las máquinas no tienen ningún tipo de problemas de este tipo. Entonces podría analizar tanto las respuestas de una de las partes como de la otra para que pueda emitir un juicio. Según mi criterio, yo pienso que es una de las mejores formas de emitir un juicio, porque obviamente la implicación de que de una persona a nivel de sentimientos, a nivel de preocupaciones, a nivel de cómo se haya levantado o a nivel de cómo esta persona se encuentre de salud, las emociones implican que esta persona pueda tomar una u otra decisión. En cambio no pasa esto con las máquinas. Entonces Watson sería un referente en el futuro para poder realizar este tipo de cosas. Por otro lado, por ejemplo en medicina, para el tema de enfermedades degenerativas en el cerebro, ¿no es cierto? Para problemas como el mal de Parkinson se está utilizando a Watson, por ejemplo, para que pueda alimentarse Watson de toda la información necesaria a nivel de criterios médicos, ¿no? Estamos hablando de que más o menos existe a nivel de al año más o menos unos 3 millones de información científica que se emite, y Watson puede agarrar toda esta información, la puede procesar y puede buscar una solución relacionada con algún tema en específico de salud. En este caso, por ejemplo, se han encontrado 3.840 medicamentos relacionados con el mal de Parkinson. Por tanto, pues obviamente un médico, un profesional en el área no puede abarcar tanto conocimiento como tal o tanta información como para poder encontrar 3.800 medicamentos relacionados con el mal de Parkinson. Entonces Watson da esa opción, puede bajar toda la información necesaria, la puede analizar y obviamente puede sacar conclusiones como por ejemplo los medicamentos para que una persona pueda tratarse con el mal de Parkinson, ¿no? Puede eso de relacionarse con diferentes tipos de enfermedades. Entonces equipos como este que manejan inteligencia artificial a este nivel pues pueden resolver también este tipo de problemas. Existe un elemento muy interesante que es Spotify, que es una aplicación que tú la tienes te la puedes obtener en tu dispositivo Android, te la puedes descargar. ¿Qué es lo que hace Spotify? También utiliza inteligencia artificial. Esta aplicación te hace un seguimiento de toda la música que tú escuchas, ¿ok? Es básicamente una aplicación donde tú puedes escuchar música, puedes seleccionar algún tipo de ritmo en especial o algún tipo de género musical. Tú escuchas esto y mediante el programa te va monitoreando todo el tiempo, verifica por ejemplo dónde das likes, dónde no eliges cierta canción o la eliminas, o definitivamente vas buscando un cierto género, y lo que hace al retener toda esta información, la compara con otra vez un montón de información, o sea, con otros clientes que tiene Spotify, y que la compara con billones de personas que utilizan, y obviamente te puede recomendar un cierto tema de acuerdo a la comparación que realiza. ¿Okay? Entonces compara tus gustos con otra persona y obviamente y también la compara obviamente con los diferentes ritmos musicales según tu gusto, y obviamente te va recomendando ciertos temas musicales para que tú los puedas escuchar a futuro. Lo que sí no puede hacer Spotify es saber cómo te has levantado tú emocionalmente como para escuchar, por ejemplo, en la noche puedes haber escuchado rock y en la mañana quieres escuchar salsa. No sabe cómo estás de humor como para poder seleccionar, o de repente estás romántico, ¿verdad? Entonces Spotify todavía no puede hacer eso, sin embargo sí se puede lograr con inteligencia artificial, y esto seguramente lo vamos a ver a futuro. Por otro lado, no se queda lejos Google, la empresa Google, con el DeepMind Google, que es un algoritmo que por supuesto también es inteligencia artificial, que va aprendiendo automáticamente de sus propios errores. Este algoritmo es muy interesante porque se pudo hacer otra competencia respecto al juego Go,
que es un juego chino antiquísimo y se pudo jugar con los mejores jugadores con esta máquina. AlphaGo, aquí lo van a ver, se realizó el juego y pues la máquina de inteligencia artificial logró ganar, también tomando decisiones como habíamos visto con la computadora de IBM, ¿no? Viendo todas las posibilidades, y obviamente, pero esto obviamente implica muchísimos más movimientos que en el juego de ajedrez. Es un juego muy complicado. Entonces por ahí también tenemos al algoritmo de Google, ¿no? DeepMind. Por otro lado, podemos decir que Google abre la librería de inteligencia artificial, la vuelve open source, que se llama esta librería TensorFlow. De repente tú la puedes buscar, investigar un poco más al respecto para que puedas utilizar esta librería, que es ahora open source de Google, ¿no? Supuestamente Google ya dejó de utilizar esta librería para el tema de inteligencia artificial como un paso anterior, pero sería muy interesante que averigües acerca del TensorFlow para que puedas ver de qué se trata. Vemos también ahora a Rethink Sawyer Robotics. Es una empresa, es un proyecto Rethink Sawyer que también utiliza inteligencia artificial para sus robots. Sin embargo, el aprendizaje es lo interesante en esta empresa, porque obviamente normalmente el aprendizaje es a nivel algoritmos, por ejemplo en posiciones y en posiciones dadas, como en el tema del ajedrez o del juego anterior que hemos visto. Sin embargo, lo que hace esta empresa Rethink con sus robots es que el aprendizaje sea con movimientos reales, así como estás viendo en pantallas. Una persona hace mover al robot para que éste pueda aprender. Entonces es otro tema de inteligencia artificial muy interesante. Entonces, de acuerdo pues a tus necesidades, podrás hacer, realizar la enseñanza a este equipo, digamos, como clavar algo o colocar una cosa en otra, no sé, pues diferente tipo de actividades de acuerdo a lo que tú necesites. El tema es mover el brazo, mover al robot, cosa de que realice todo lo que tú quieras, todo lo que tú puedas y quieras hacer, y el robot pues aprenderá de los movimientos que tú realices. Por supuesto, la inteligencia artificial también se puede utilizar en el aprendizaje, o en otras palabras también se puede utilizar en la educación. Hay una empresa que elabora inteligencia artificial para enseñar a niños, se llama Sésame, que son una especie de plantillas en laptops, que como estás viendo en pantallas, donde son unos robots que enseñan a los niños de acuerdo a ciertas características de los mismos. Entonces es otra aplicación más para poderla realizar en niños con relación a la inteligencia artificial y a sus capacidades motoras. Si utilizas, por ejemplo, tu teléfono celular para que te avise una llamada, pero no tienes timbre, lo que utilizas es el sistema de vibración. Entonces, el proyecto WearWorld, por ejemplo, ha utilizado el sistema de vibración de algunos equipos y artefactos, como puedes ver en pantalla, para que le avise a un ciego si está saliendo de un curso o no. Es decir, crea como una especie de un túnel virtual, donde obviamente tiene paredes, y si tú te estás saliendo de esa pared, entonces tu brazo empieza a vibrar porque el equipo está conectado a obviamente tus extremidades. También se le puede colocar adelante para ver si alguien se está chocando. Entonces esto también conlleva el tratamiento de una serie de datos y obviamente el saber reaccionar mediante algoritmos en qué momento pues te está saliendo del túnel virtual. En este caso, esta tecnología utiliza también el sistema de geoposicionamiento referencial, es decir, utiliza los GPS satelitales para que tomen la información y puedan procesar esta gran cantidad de información y decirte pues si te está saliendo o no del túnel virtual que crea. ¿Okay? Entonces un ciego prácticamente se puede dar cuenta si en una ruta específica si está saliendo o no de la misma. Ni qué decir en el tema de seguridad. Las cámaras de seguridad ya están viniendo con el tema de reconocimiento facial, y el bloqueo y desbloqueo de los teléfonos celulares también están viniendo con reconocimiento facial, ¿no? Reconoce tu rostro y recién se desbloquea.
Entonces el reconocimiento facial también es tomar diferentes tipos de informaciones, gran cantidad de información de tu rostro y de los movimientos incluso de tu rostro, hacer comparaciones respectivas para que se pueda habilitar o no una función. Entonces el reconocimiento facial, el reconocimiento de placas de automóviles, es una tecnología que ya se ha desarrollado y que prácticamente se está vendiendo en el mercado común. En China es donde se explota más esto, el proyecto Águila, por ejemplo, donde tú observas a las personas y sabes dónde están específicamente. Así puedes encontrar personas, por ejemplo, que tienen tuberculosis y que necesitas saber que están en cierto tratamiento. Entonces, este tipo de proyectos ya están. No te olvides que existe la parte ética, donde obviamente si te sacan una foto o si están viendo tu rostro en cualquier momento en las calles, pues es obviamente estar dentro de tu privacidad, ¿verdad? Pero sin embargo estos proyectos ya existen y se pueden desarrollar en cualquier parte del mundo. Es interesante que existen proyectos como el proyecto Guider, donde este proyecto con inteligencia artificial y obviamente reconocimiento de patrones puede pues distinguir a una persona homosexual de una heterosexual. Entonces obviamente otra vez veo que ahí existe una implicación dentro de tu privacidad, pero este proyecto puede distinguir a personas con tendencias pues que tienen tendencias homosexuales o heterosexuales. Entonces hay proyectos muy singulares como este. La empresa JetBlue está realizando también reconocimiento facial, simplemente haciendo la comparación de los patrones de tu rostro con los de tus pasaportes, ¿no? Entonces así puedes ingresar o no al avión y esta es una determinación que ha tomado los Estados Unidos para que se pueda realizar en los próximos años. Entonces nada raro también en el mundo, en el resto del mundo implicará que te puedan hacer este reconocimiento facial. Nuevamente veo ahí una intrusión en tu vida privada. Sin embargo, habrá que ver la parte ética moral, a ver si realmente es necesario hacer esto o no es necesario, ¿no? Pero para ver, por ejemplo, infiltrados, narcotraficantes, o de repente para ver personas que puedan ser terroristas, nada raro, puede ser interesante esta herramienta, ¿no? Es muy similar a lo que Facebook hace cuando tú etiquetas a una persona. No es cierto que Facebook te sacas una foto con personas y te dice, bueno, quiere etiquetar a esta persona, entonces te hace un recuadro y hay un reconocimiento facial ahí, ¿no? Entonces está implicada inteligencia artificial, cosa de que se pueda hacer la comparación de este rostro para ver a quién se asimila o a qué otra persona puede ser, y te da un nombre específico relacionado, ¿verdad? Entonces hace comparación de datos inmediatamente y es muy rápido. Entonces en Facebook también podemos ver el tema de la inteligencia artificial. Existen diferentes proyectos que también se están utilizando a nivel militar y tiene ya implicancias de otro sentido con inteligencia artificial. Por supuesto, si la inteligencia artificial maneja tanta información, obviamente una de las empresas que maneja muchísima información es Google. Y Google está trabajando con el Pentágono, con DARPA, para realizar una serie de proyectos, por ejemplo, robots. ¿Sí? Robots con inteligencia artificial. Estamos viendo acá este tipo de robots. Estamos viendo también, vamos a ver aquí al perro militar, que es un perro robot militar para servicio justamente también de DARPA. Y estamos hablando ya de temas de armamentos, ¿verdad? Es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos junto con el Pentágono que realiza este tipo de proyectos. Ya es otro nivel de inteligencia artificial utilizado ya para la otra parte, para la parte que tal vez no se quiera, ¿verdad? La parte militar, la parte donde vemos que la tecnología ya se está utilizando para poder realizar otro tipo de actividades. Se están realizando una serie de drones con inteligencia artificial que son invisibles al ojo humano, cosa de que se pueda hacer, se pueda filtrar, infiltrar en diferentes tipos de territorios, y hay lugares también y bases aéreas secretas que donde se están haciendo este tipo de drones para que simplemente se puede infiltrar
a gente militar, obviamente para hacer una serie de investigación en el territorio, pero eso es parte de algo que no se quiere, ¿verdad? Nuevamente tocamos el tema ético y bueno, viene implicada la inteligencia artificial como tal. Obviamente este tipo de artefactos puede hacer pues reconocimiento de campo, reconocimiento del lugar, porque puede manejar gran cantidad de información. Estamos hablando de miles y millones de píxeles, donde puede manejar, hacer reconocimiento del territorio donde están, si existe armamentos, casas, si existen automóviles, incluso las personas. El reconocimiento facial y el reconocimiento de personas del que ya estábamos hablando se puede hacer a largas distancias ahora. Entonces se puede hacer todo esto con inteligencia artificial. ¿Quién toma la responsabilidad de matar o no? Estamos diciendo de que estos robots, estos drones y esta tecnología tiene también la posibilidad de decidir. Si decide un movimiento, puede también tomar la decisión de matar. Hay que tener mucho cuidado, es una tela finísima que se puede manejar en este tipo de tecnología. Se mandaron a Irak una serie de tanques con inteligencia artificial para que puedan cargar diferentes tipos de municiones, gran cantidad de municiones para que puedan ir a matar. Entonces implica bastante el tema ético. Existe un tanquete llamado Talon que tuvo un problema en una demostración. Este tanque que ves que estás viendo en pantallas, este tanque pequeño, cuando estaban haciendo la demostración de la inteligencia artificial y de cómo se movía y cómo podía atacar, empezó a apuntar a las personas que estaban ahí invitadas. Más bien que un infante de marín fue y pudo pues de alguna forma taclear a este artefacto para sacarlo de su centro de masa, y obviamente lo hizo caer. Entonces existen errores, y esta empresa que hizo este equipo pues está ahora fuera del proyecto. Sin embargo, el equipo todavía está ahí y lo vamos a ver de seguro en el futuro, otra vez en Irak y en otros países donde pues se necesita esta tecnología para atacar en realidad, ¿no? Pero existen también errores en la inteligencia artificial. Entonces hay que tener mucho cuidado, es una línea muy delgada que se puede sobrepasar. Por otro lado, en física nosotros llamamos explosión a algo que se vuelve, digamos, mucho más grande cada vez. Por ejemplo, cuando una persona o una pareja empieza a generar otras personas más, y existen otras personas más, eso se llama explosión demográfica, ¿no es cierto? En física pues se le da el denominativo de explosión cuando nosotros tenemos los átomos, qué sé yo, van separándose de su núcleo. Entonces existe una bomba atómica, entonces es una explosión, se convierte en una bomba. También existe la explosión demográfica, como habíamos dicho. Entonces en la inteligencia artificial va a pasar algo similar. Va a pasar de que finalmente los robots o los artefactos creados con inteligencia artificial van a crear a otros. Entonces obviamente estos creados van a ser mucho mejor que los anteriores, y así va a haber una explosión de inteligencia artificial. Entonces obviamente la inteligencia artificial en algún punto de nuestra historia humana va a ser muchísimo mejor de lo que está inventando el hombre, y por supuesto va a ser muchísimo más inteligente que el hombre. Como siempre, saca tus propias conclusiones de lo que te acabo de mostrar, buenas o malas. Definitivamente todas las tendencias tecnológicas van a aparecer en el futuro, o sea, van a estar siempre presentes en el futuro. Entonces tiene dos lados, y siempre sabemos eso, tiene su lado malo y su lado bueno. Saca tú tus propias conclusiones y a ver si me las puedes comentar. Ok, espero que te haya gustado. Un fuerte abrazo.